tendencia. Bueno, son las 4:25 de la tarde. El mercadeo de estrellas fallecidas. Bueno, un gran negocio mundial, multimillonario, de hecho, y causa distintas reacciones en el público. Sin embargo, este tipo de mercadeo incluye más bien el uso de la imagen, el nombre y también otros aspectos para promocionar productos, servicios, marcas, para aumentar sus ventas o alcance. Y precisamente para conocer más acerca de este fenómeno, hoy hemos invitado a nuestro programa a Lenis Toro. Ella es especialista en negocios digitales, marketing y gestión de marca. Es profesora de la Universidad Monte Ávila. Pueden seguirla a través de su cuenta en Instagram, @lenistoro y lenistoro.com. Bueno, Lenis, un placer recibirte nuevamente acá en el programa. Todavía se venden montones de productos de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, de Michael Jackson y de cuántos otros. Del Che Guevara. Sí. De otros muchos. Sí, de muchísimos. Y en muchos casos, además, hasta desvirtuando lo que fue la vida de esa persona, que tenía a lo mejor unas actitudes un poco particulares. Totalmente. Un hombre que mató homosexuales como loco, pero entonces en las marchas gay uno ve una imagen del Che Guevara. Tú dices, cuenta porque muchas que... veces no conocen la historia. Sí, es mucho más fácil guiarse por el estereotipo que en un momento determinado dejó esa ocurre persona. un proceso de veneración, ¿no? Claro. Por lo general, el marketing tiene una de las cosas fundamentales y en su esencia es entender las necesidades y los deseos de los consumidores, y para eso se apalanca no solamente las necesidades, los deseos, sino que incluye el tema de las emociones. Y todo lo que estamos relacionados a lo que sucedió al antaño, tú lo vinculas a la nostalgia. Sí. Es esa persona que a lo mejor no conociste porque no fuiste a su concierto, porque te lo perdiste, pero cuando visitas el museo donde aparece la ropa del tipo, o donde aparece ese espacio, y al final es un mercadeo tan extraordinario. Yo creo que Disney es como la empresa top en ese tipo de marketing, porque al final sales y hay una tiendita, entonces de la tiendita te venden el llaverito, te venden la chaquetica y la camisita. Cuando vienes a ver el valor del ticket promedio, que es un tema de monetización, es decir, la persona compró la entrada y la entrada al museo costó $25 o $30 en esos países donde puedes ir al museo de Elvis Presley, y luego vienes y te quieres llevar una camisita con un autógrafo y con una tacita. Cuando vienes a ver, estamos hablando de $60, $70 por persona. Claro. Cuando lo multiplicas por la cantidad de visitas mes más la cantidad de visitas años, pues esa nostalgia, ese recuerdo permite monetizar. Y hay monetización asociada al uso de la propiedad intelectual, al uso de las canciones, al uso incluso de las melodías, de todas sus composiciones, al uso de la recordación con los tributos, que esos tributos sirven para que otros artistas se apalanquen en ese tributo. Hoy por hoy tenemos a Celia Cruz, que también ahora tiene una moneda. Una moneda, señor. Sí. Y comienzas y generas un tributo. Ese tributo permite, el mismo Queen, que la gente vuelva otra vez a incorporar toda esa mercadería, que vaya al evento del estadio. En ese evento del estadio se genera todo un ecosistema completo, porque está la venta de comidas, la venta de las entraditas, la venta nuevamente del souvenir. Y bueno, la verdad es que el mercadeo de la nostalgia vende muchísimo. ¿Y quién cobra eso? Digamos, los herederos, los familiares, no sé, alguna institución que está detrás de esa imagen, no sé, porque evidentemente alguien se está beneficiando de todo ese movimiento de dinero. ¿Quién es? Fíjate, aquí hay como varios aspectos, ¿no? Por lo general los artistas, cuando están iniciando su carrera, con ese afán de ser visibilizados, le dan como mucho permiso a las disqueras o a las casas discográficas. Entonces, ella tiene el derecho de la distribución, tiene el derecho de muchísimas de tu representación, de la venta del disco, de la venta de la canción, de la venta en parte de la boletería o de la productora. Pero en la medida en que ellos se van volviendo relevantes es cuando ellos comienzan como a poder tener una capacidad de negociación, porque al principio están literalmente subordinados a quien puede conducir su carrera hacia el estrellato. Claro. Cuando ellos logran, y aquí es importante señalar, los actores o las personas que se dedican al mundo
o los actrices o quienes se dedican al mundo de la música o al mundo de las artes, una de las cosas que se les olvida es que tienen que ser buenos empresarios o buenos administradores. Sí. Porque si usted se gasta el dinero que no tiene tratando de vivir la vida que no le va a durar para mucho, porque la verdad es que hay muchas cosas que pueden ser relativas. La belleza va a ser relativa, el cuerpo va a ser relativo, Así es. la voz va a ser relativa y vemos cómo algunos se quedan sin voz y no pueden seguir cantando. Entonces, al no administrarte bien, comienzas a vender los derechos. Fíjate que el derecho de los Beatles lo tenía Michael Jackson y formó parte de su fortuna y su legado, porque al final tienes que buscar quien maneje la propiedad intelectual, Claro. es quien, o el derecho a la explotación de la imagen, es quien puede recibir un royalty o un beneficio por todo eso, incluso así no opere el producto. Es decir, yo tengo un museo, yo no lo opero porque yo no sé manejar un museo, pero para que tú utilices la marca de mi papá o los recursos de mi papá, el pantalón que se puso y las cosas Sí, que se sí, sí. puso, Ajá. yo necesito percibir un dinero porque yo soy la dueña de la propiedad intelectual. Claro. Y por lo general, los que quedan beneficiados de eso, pues son los familiares, o en aquel caso, o el representante, si no lograron resolver los temas legales, o en el caso de los Beatles se los cedieron, o Michael Jackson compró, en este caso, las letras de muchas de las canciones, Ok. y cada vez que se utiliza una canción, quien recibe el beneficio por el uso de la canción, de la letra o de la melodía, es el dueño de la propiedad intelectual. Claro, en este caso Claro. los herederos serían de Michael Los Jackson. ¿no? herederos de Exactamente. Michael Jackson. Ujú. Pero también tienen que pagar impuestos, ¿verdad? O sea, que a los gobiernos les conviene, ¿no? Que haya todo este marketing Totalmente. en torno a estas figuras. Es que fíjate, por ejemplo, en el caso de las figuras que viven, por ejemplo, Taylor Swift, Sí. o sea, estamos hablando de que ella puede impactar el PIB de una región o de un Sí. país Señor. solamente con toda la dinámica que se genera alrededor de ella. No solamente está el uso de su marca, el uso del mercadeo al vinculado, la compra, la boletería, que es una boletería donde está el beneficio para quien trae el artista, para quien monta el show, más el beneficio para el artista. Entonces, bueno, los fans que son de Taylor Swift, hay algunas entradas que los precios exceden y por eso es que parte de la empresa que vende los tickets y que monta la producción, bueno, está en un tema legal con el gobierno americano porque lo consideran un monopolio, porque ellos ponen las condiciones del escenario y dicen, ella se va a presentar aquí en mis términos y mis condiciones, y adicional, yo soy el único que vende la boletería de ella. Ah, Claro. ok. Entonces se convierten como una especie de monopolio. El precio a lo mejor cuesta de la entrada $80, pero ellos le colocan un fee de $50 por servicios X. Y cuando vienes a ver, muchas de esas organizaciones incluso terminan ganando más que los propios artistas. No, y eso, por la gestión. y otros gastos barbaridad. asociados como puede ser hoteles, restaurantes, ventas de Todo. comida, transporte, etcétera, etcétera, Sí. porque la gente que va a un concierto no se queda a lo mejor un día en esa ciudad, sino aprovecha y se queda 3, 4 días, entonces bueno, hay todo un movimiento económico alrededor de, que claro, yo no sé si es imputable directamente a esa persona o viene siendo pues como un beneficio colateral, pero ¿a quién se lo cobra? ¿No? Porque bueno, eso es una visita a la ciudad donde puede ser por eso o puede no ser por ese concierto, ¿no? Claro, Ahí pero- empieza, caes con un punto un poco como medio neblinoso de... El proceso de construcción de marcas, las marcas son procesos increíblemente poderosos. Porque una vez que una marca está posicionada, y a lo mejor no vamos a hablar en este caso, de un artista o de un cantante, hablemos las razones por las cuales un joven paga 150 euros por una camisa de Mbappé. Sí, O sí, sea, sí. no es la camisa desde el punto de vista del costo, de la bienhechuría, de la tela, Sí, sí. sino lo que la camisa representa, mensaje que te da. el mensaje que te da y lo que él siente cada vez que se coloca una camisa, porque seguramente esa camisa está hecha en el mismo lugar donde hacen otras camisas que Sí. cuestan 10. El tema es lo que la empresa logra monetizar a través de una marca muy poderosa como es el Real Madrid. Pero eso puede funcionar igual. Fíjate, en el caso de las 50 marcas poderosas, más poderosas a nivel de deporte, Estados Unidos tiene la gran mayoría. Porque ellos mueven muchísimo dinero a través del Super Bowl. O sea, la Ok. dinámica de dinero a través del Super Bowl, a través de la NFL. Y adicional, ese evento, que así no entiendas el Super Bowl, lo terminas uniendo con las grandes estrellas de la música, porque hay gente que solo ve el medio tiempo, así no entiende el Yo. deporte solamente por ver el show. Yo soy una de ellas. Yo porque básicamente el resto no lo entiendo. No entiendo nada Por que ver pasa ahí. el show. Y es como cuando dimensionas
el poder Claro. de un evento que traspasó las fronteras de un país para lograr un nivel de visualización. Por eso es que logran cobrar una pauta publicitaria Sí. de pocos segundos en una cantidad de dinero astronómico. Y la verdad es que el Super Bowl como evento nunca ha bajado los precios de su pauta publicitaria. Es decir, desde la primera vez ellos lo único que han hecho es ir creciendo casi que en un 20%, bueno, porque logran incorporar el tema de los cantantes, el evento deportivo, que a veces tú ni siquiera lo entiendes, pero tú lo que quieres ver Claro, es el show del medio tiempo. Mira, tenemos que hacer una pausa, Lenis. Sí, yo me No sé, tú emociono. querías comentarle, pero hacer una pregunta. Pero te dejo una al aire. Perfecto, estamos hablando de artistas, estamos hablando de actores o de músicos, etcétera. Gente para quien el tema fama es importante. ¿Qué pasa cuando ese mercadeo se hace con personas que ese no era su objetivo? Por ejemplo, políticos, líderes religiosos o incluso hay hasta, no sé, eventos históricos que terminan siendo un gran atractivo para una ciudad, por ejemplo, ¿no? La gente que va a Nueva York y parte de su interés es ir a conocer donde estuvieron las Torres Gemelas o donde estuvo el sitio que ocurrió tal batalla o donde mataron a fulanito de tal o donde nació fulanito de tal. Ya Digamos, es esos no verdad. son espacios, digamos, no hay nadie que se propuso eso, pero se termina convirtiendo también en un gran sitio atractivo y de mercadeo para, en ese caso, para la ciudad. Pero bueno, al regreso. ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda? también? Ah, exactamente, ¿dónde queda todo eso? De esto y mucho más al regreso aquí en Agenda de Éxito, conversando hoy con Lenis Toro, especialista en negocios digitales, marketing y gestión de marca. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Bueno, si quieres enviar tus paquetes de forma rápida y segura desde los Estados Unidos a Venezuela, yo te recomiendo a JJ Import Corp, donde te ofrecen, por ejemplo, envíos aéreos con salidas todos los viernes desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa en Venezuela de manera súper rápida. Además, puedes abrir tu casillero gratis en su almacén de Miami, el almacén de Miami de JJ Import Corp. Allí te reciben todas las compras que hagas online. Y lo que te digo, te las ponen rapidito acá en Venezuela. Ahora, si se trata de envíos grandes y pesados, también JJ Import Corp es una gran opción porque te ofrecen la solución perfecta. Esos envíos marítimos que además simplifican el proceso, te brindan la asistencia en la nacionalización de la mercancía y te ofrecen tarifas especiales si eres comerciante o eres empresario. Toda la información
La vas a conseguir en su página web www.jjimportcorp.com. También puedes seguirlos en su cuenta de Instagram, @jjimportcorp. Y recordar que durante todo el año somos tu aliado logístico. Glosario de tendencias. Son las 4:48 minutos de la tarde. Seguimos conversando con Lenis Toro, especialista en negocios digitales, marketing, gestión de marca, profesora de la Universidad Monte Ávila. Sus cuentas en las redes sociales, @lenistoro y lenistoro.com. Y estamos hablando acerca de el mercadeo de las personas fallecidas, estrellas fallecidas, de cualquier índole, no solamente musicales, artísticas o actores, etcétera. Les dejaba pendiente el tema de, bueno, cuando esto también se hace con personas que a lo mejor el tema de la fama o del reconocimiento no era su objetivo principal. Un líder religioso, por ejemplo, un líder político, ¿no? Que en un momento determinado, pues también es objeto de este tipo de mercadeo. O hasta una tragedia humana, una tragedia natural que también se termina convirtiendo en un tema de atractivo turístico para una ciudad. Eso, ¿cómo se maneja? ¿Por qué se hace? ¿Y por qué logra tal vez en algunos casos ese impacto? O sea, gente que hace tours, por ejemplo, por ir a ver, comentábamos, por ejemplo, el caso del Coliseo Romano, ¿no? O el caso de los campos de concentración de los nazis. Entonces, la gente va y hay un atractivo, o ir a ver la celda donde estuvo Mandela preso durante 27 años. O sea, como el de Arlington, por ejemplo. O las catacumbas en París, ¿no? Sí, la gente va a ver un montón de huesos de señores fallecidos hace 300 años, ¿no? Y en todas partes te llevas un souvenir. Claro, porque ahí está el tema de la historia que se cuenta y se institucionaliza. Ahí hay un espacio súper importante y tú puedes contar historias y convertir eso en un referente o en una marca o en un atractivo o en algo que no me quiero perder. Y eso es importante. Las personas van para decir, yo estuve allí y te cuento que ahí ocurrió tal y tal y tal cosa, porque entiendes el impacto histórico que tuvo ese momento o esa persona y yo quiero formar parte. Pareciera, cuando vas al Coliseo Romano o cuando vas en alguno de estos lugares históricos, que tú fueras parte de la historia y comienzas como a pensar en todos los sucesos históricos importantes, relevantes, los Césares, quienes estuvieron allí. Y tú en el momento en que te tomas la foto o la publicas o la compartes o te llevas un pedacito de murito, sientes que eres parte de eso y comienzas a institucionalizarlo. Por eso es que es fundamental que la historia se cuente y la historia se crea lo que se llama el storytelling, que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. No es que lo inventó Mercadeo, por Dios, porque Jesús tiene un storytelling. La Madre Teresa de Calcuta tuvo un storytelling y el tema es el impacto y la trascendencia que eso tuvo y cómo eso se siguió vendiendo y se siguió mercadeando. Vamos a estar claros. Porque tú pudiste haber sido extraordinario, pero si nadie contó tu historia, bueno, a lo mejor tuviste un impacto en esa época en particular, pero luego la relevancia se pierde. Hay un tema de trascendencia, que no solamente la nostalgia, sino también la trascendencia. La trascendencia y el impacto que eso puede tener. Y cuando tú comienzas a transmitir ese mensaje de generación en generación, hay gente que le va colocando pues sus aditivos, pero eso comienza a generar como una audiencia alrededor de eso, bueno, porque al final lo que queremos es pertenecer a esa marca, a ese artista, a ese proceso histórico, a esa reliquia, porque el tema de las reliquias también son altamente mercadeables. Y cuando tú la vinculas a una persona, a un mártir, a alguien que hizo un trabajo excepcional, entonces ahí como que conectaste los dos puntos y lo conviertes en marcas. Y lo conviertes en puntos de interés que son altamente capitalizables y mercadeables. Porque les cuento, el turismo en ninguna parte del mundo para poder acceder a esos espacios es económico. Sí. Realmente esos espacios requieren de mantenimiento, requieren de manutención, requieren de personal, requieren de procesos de restauración que suelen ser increíblemente costosos, pero usted tiene que pagar por estar dentro de esos espacios arqueológicos. Ahora, Albany, un término antes de hacer la pausa, ¿dónde queda la ética en medio de todo eso, ¿no? ¿Qué tan ético o no es hacer uso de esos momentos para que alguien saque dinero, bien sea el gobierno, bien sea la familia, bien sea, no sé, el heredero o lo que sea? Es que, fíjate, ojo, puede haber un proceso, bueno, aquí cantó fulana de tal,
pero posiblemente detrás de ese proceso histórico puede ser que exista una tragedia. Desde aquí le dispararon a Kennedy. Sí. Y la gente Sí. siente, y ahí es donde volvemos nuevamente al mercadeo, y el mercadeo se basa en las necesidades, los deseos, y también en mucho que tiene que ver con las emociones. Y nosotros tenemos como una especie de morbo, Claro, claro. Sí. que es natural, es decir, wow, desde aquí, y el tipo que pensó y que dijo, Claro. y eso, cuando nuevamente lo adornas con la historia, vas a generar que mucha gente tenga la necesidad o el requerimiento o el deseo de nuevamente pertenecer. Es decir, yo quiero estar en ese sitio en particular porque fue importante, porque fue relevante, porque fue la batalla de no sé quién, y en ese momento, bueno, lo institucionaliza y luego lo comienzas a mercadear, porque es un atractivo interesante de la ciudad, porque ese atractivo, entonces la gente quiere un recuerdito, y también mucho de esto está asociado a un negocio. Claro. Alguien tiene que colocarle la iluminación, Ujú. alguien se tiene que encargar de que eso esté limpio, porque la gente quiere ir a esos espacios Claro, y se cobra que una tengan entrada, esa claro, narrativa, sí. pero que estén en buen estado, Sí. que aporten que tengan una condición de seguridad, Claro. que tú puedas no solamente enterarte de la historia, sino que alrededor estén los guías, que los guías estén entrenados para recibir a las Que personas. esté en buen estado o que esté en mal estado, porque hay tours también de casas de horror, de casas donde hay fantasmas. Entonces, lo interesante es que tú estés caminando de aquello cruja y sientas que se va a caer la casa en cualquier momento. Entonces, tiende también, eso es atractivo. Claro, pero ahí pero no me das responde cuenta. a ese Hay un gran espíritu que nos motiva. potencial, hay un gran Claro, potencial en claro. este país, ¿no? Porque yo conozco en Acarigua, ahí de esas Claro. casas coloniales, y en muchas de las que hay en Araure decían, mira, ahí bailó Simón Bolívar, por ejemplo. O en esa ¿no? habitación Todo eso es tenían guardada a la mercadeable. tía loca. Por ejemplo. Por ejemplo, en esa Claro. casa hay una Hay tía loca que tantas tenían cosas. guardada en una habitación. Mira, yo es fui al verdad. Samán de Güere muy Ok. chiquitica, a San Mateo, y aunque era muy niña, yo lo recuerdo Claro. porque el impacto que me generó el hecho de que Simón Bolívar Había estado allí, se claro. hubiese quedado ahí y pasó la noche y puso su caballo, y tú sientes como que eso ese te árbol acerca, inmenso, ¿no? claro, Sí. tú sientes que eso te está acercando a ese personaje que no conociste, pero bueno, yo estoy donde él estuvo. Claro, claro. En temas de altitud, Entonces- longitud y de espacio. A mí me toca parte de ser A libertador mí también. me toca claro, parte claro. de eso. Así es. Entonces uno siente que eso le genera ese impacto importante, pues. Oye, Lenny, qué muchísimas gracias. interesante todo lo que nos ha compartido. Bueno, ese Lenny Toro, ay chica, tú no serás familia de mi esposo es Manuel Alfredo Toro. Lenny Toro, especialista en negocios ¿Será del digitales. mismo corral? ¿O no? No se ¿Es sabe. posible? Ah, O de otro, o como de otro decía, corral. sí, ese otro corral, como decía mi suegro. Especialista en negocios digitales, marketing y gestión de marca. Tienes redes sociales, @lenistoro, Ujú. y también tienes una página web que es lenistoro.com. Sí, muy Correcto, Excelente. toda la Sí, información. ahorita estamos dedicados a ayudar a los emprendedores. Qué Creo bueno. que necesitan como ese impulso para decirles cómo se monta un negocio y cómo se vuelve la gente exitosa, porque los países son la sumatoria de sus empresas, de sus negocios, de sus marcas, de sus Así es. Así es. talentos. Y todo eso se Y construye. todo eso se no construye. viene Hay de que la apoyar nada. a los emprendedores porque la verdad Claro que han que hecho sí. un gran esfuerzo en estos tiempos tan difíciles en nuestro país. Gracias, Gracias, Lenny. Lenny. No, gracias. Mira, vamos a revisar.